Hermanos, el Señor me los bendiga. El día de hoy estamos iniciando con una serie de videos en donde vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ahorita mismo acabamos de terminar con nuestro culto, eh, con el culto dominical. Acabamos de terminar de compartir la palabra. Estuvimos orando por algunas personas, pero ya estamos listos para seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y pues para dar la buena batalla. Uno de los objetivos principales por los cuales abrimos este canal de YouTube es porque gracias a Dios, Dios nos ha dado el enorme privilegio pues de escribir un libro que ya está a punto de salir con la ayuda de Dios muy pronto a la venta. Y pues ahorita se requiere de la tecnología para poder promocionar todas estas cosas. Es complicado sin ello. Y pues con ese propósito abrimos este grupo, este canal de YouTube para poder ir abriendo camino para promocionar este libro. El título del libro está basado en Isaías 66:2, en donde dice: yo miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces el título del libro es Los que tiemblan a mi palabra. Y pues yo digo que yo soy más que el autor de este libro, soy el coautor, porque el verdadero autor de este libro sería Dios, porque este libro no es otra cosa que una recopilación de todas las revelaciones que Dios me ha dado. Entonces, con ese propósito, con ese objetivo, comenzamos pues estos videos en donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios junto con las predicaciones que se han estado subiendo semanalmente, los shorts y los reels, con el apoyo de nuestro hermano Miguel, de nuestra hermana Wendy. Y pues bueno, el día de hoy queremos tocar el tema de que no debemos de ser tibios. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, o simplemente me da la oportunidad de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que esta palabra es muy clara. El Señor aborrece la tibieza espiritual. Sin embargo, pues hoy en día, lamentablemente, no nos damos cuenta hasta qué punto pues nuestra vida espiritual no está en las condiciones en las que deberían de estar. Y yo creo que pues a veces nos preguntamos por qué no ha habido en los últimos tiempos pues un avivamiento como los hubo en el día del Pentecostés, como los ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Por qué no ha habido otro avivamiento en este tiempo? Y yo creo que una de las razones por las cuales no ha habido otro avivamiento es precisamente por esto, porque lamentablemente por alguna razón nuestra vida espiritual se va enfriando y la tibieza espiritual no coopera para que haya ese avivamiento. Ahora sabemos que sin arrepentimiento pues no puede haber un verdadero avivamiento de parte de Dios. Y pues yo creo que es el tiempo de que analicemos nuestra vida espiritual, es el tiempo de que tomemos decisiones para que pues nuestra vida espiritual pueda tomar fuerza, pueda tomar firmeza. Y pues necesitamos predicar el evangelio, pero necesitamos predicarlo desde una posición en donde pues no solamente podamos convencer a los demás de lo que estamos diciendo, sino que nosotros también estemos plenamente convencidos de en qué cosas hemos creído. Entonces, número uno, lo primero que debemos de entender es que cuando tú te decides a servir a Dios, tu vida definitivamente se va a poner en riesgo, y esto es algo inevitable. Eh, a veces quisiéramos nunca tener que meternos en problemas, nunca tener que estar en diferentes riesgos. Sin embargo, pues tenemos que recordar que todos aquellos que sirvieron al Señor, pues su vida de alguna o de otra manera se ponía en riesgo,
debido a la predicación de la palabra, debido a que había oposición, debido de que pues en ocasiones ni siquiera las autoridades estaban de acuerdo en que se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y un ejemplo muy claro de esto fue el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre tremendo de Dios, cuyo ministerio, dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 21, en los versículos 23 al 27, el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, les hizo una pregunta, les dijo, el ministerio de Juan el Bautista, ¿de dónde creen ustedes que provino? ¿Provino de los hombres o venía del cielo? Y pues si recordamos, los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesucristo titubearon de inmediato porque todos sabían que, o todos tenían a Juan el Bautista como un profeta, un verdadero profeta de Dios. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre que desde antes de nacer, dice ahí en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45, desde antes de nacer él ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Era una persona que sirvió a Dios, que vivió una vida consagrada y que aún el profeta Isaías habló acerca de él, refiriéndose a él como voz de aquel que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, profetizando acerca de él, pues no sé si decir alrededor de 400 años antes de que el ministerio de Juan el Bautista se ejerciera aquí en la tierra, abriendo el camino delante de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel, dice ahí en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 23, pues ahí vemos la historia como su padre, Zacarías, estando en el templo, se le aparece el ángel Gabriel y habla acerca del nacimiento de forma tremenda de parte de Zacarías, de su esposa, de Elizabeth, y cómo Dios les iba a conceder, después de muchos años de matrimonio, después de muchos años de no poder tener hijos, pues Dios les iba a conceder no solamente a un hijo, sino que les iba a dar a un profeta de hijo. Y pues todo lo que tenían que hacer para poder educarlo, guiarlo en los caminos de Dios. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre que sirvió al Señor, que se consagró para él, pero en el momento en que él se atrevió a denunciar el pecado, pues recordamos allá en Mateo capítulo 14, versículos 4 y 5, ahí nos podemos dar cuenta de que pues Herodes quería matar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista denunció que Herodes había tomado por esposa a la mujer de su hermano, y Juan el Bautista fue muy claro con él diciéndole que eso no era posible, que no era correcto lo que estaba haciendo. Y si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, pues él también confrontaba a los líderes espirituales de su tiempo, y a pesar de que lo trataron de atemorizar, no solamente los líderes espirituales, sino que incluso algunas personas llegaron a decirle que Herodes lo quería matar ahí en Lucas 13:32. El Señor Jesucristo se paró con mucha firmeza ante este tipo de amenazas y no se dejó atemorizar, sino que al contrario, hasta se atrevió a decirle a Herodes, al gobernante de aquel tiempo, le dijo, díganle a esa zorra que pues yo voy a seguir con mi ministerio, voy a seguir orando por los enfermos, voy a seguir predicando la palabra. Y pues ninguna de esas cosas lo detenían al Señor Jesucristo, hasta que lamentablemente sabemos que lo crucificaron, pero se dejó crucificar por amor a ti y por amor a mí. Pero en ambos casos, tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo, ellos actuaban con ese valor, con esa valentía, porque ellos sabían que Dios aborrece la tibieza espiritual. Hablando de Martín Lutero, él predicaba lo que decía ya Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá, y pues también lo querían matar a causa de su fe. Si no hubiera sido por el emperador Carlos V, pues de hecho lo hubieran matado.
De modo que hoy en día, lamentablemente, si predicas la verdad, a lo mejor no te maten como en aquellos tiempos, quizás sí, quizás en algún momento podamos morir por causa de nuestra fe en el Señor, pero aunque predicando la palabra no llegues hasta el punto de que te maten, pues sí van a buscar la manera, quizás a lo mejor de desacreditar tu ministerio, a lo mejor de difamarte, pero no por eso vas a dejar de esforzarte y no por eso vas a dejar de predicar la palabra de Dios. Tenemos que ser valientes, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan. Y mire, un caso muy recurrente, la gente a veces te dice, no te metas en problemas. A veces incluso las esposas les dicen a sus esposos, no, mira, no te metas en problemas. Pero la realidad es de que si no estamos dispuestos a meternos en problemas, pues entonces vamos a actuar con tibieza. Si no estamos dispuestos a meternos en problemas, pues no vamos a poder servir a Dios con libertad. Si no estamos dispuestos a sufrir por causa del nombre de Cristo, pues entonces no estamos demostrando ser realmente dignos del llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces tendremos que dedicarnos a otra cosa. Hay un dicho que dice que el que tenga temor, pues que no salga de noche. Entonces, si nosotros no predicamos la palabra de Dios con valor, si nosotros no predicamos la palabra de Dios con firmeza, pues entonces, ¿cuándo nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo nos vamos a parecer pues a Juan el Bautista o a Martín Lutero o tantos hombres, incluyendo a todos los apóstoles, los cuales estuvieron dispuestos a morir todos por causa de Cristo y por causa del amor a su nombre? Entonces, debemos de aprender del ejemplo de ellos y tenemos que decirlo, que si queremos servir a Dios, pues va a haber ciertos riesgos. Algunas cosas malas pueden pasar, pero debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice el Salmo 91:1 que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te decides a servir a Dios con todo tu corazón, Dios se va a encargar de guardar tu vida. Y no tenemos que tener temor, dice Mateo 10:28, no tenemos que tener temor de aquellos que matan el cuerpo, sino que tenemos que tener temor de Dios, el cual no solamente tiene poder para matar el cuerpo, sino también para echar nuestras vidas en el infierno. A Él es al que debemos de respetar, a Él es el que debemos de honrar. Nos debemos de preocupar por lo que Él piense y no tanto por lo que diga la gente. A veces malinterpretamos las cosas y las confundimos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero muchos, cuando escuchaban esta clase de palabras, consideraban al Señor Jesucristo como pretencioso. Decían, pues ¿a quién se hace semejante este hombre? Porque no solamente decía que Él era el camino, la verdad y la vida, sino que Él también decía que Él era el pan que descendió del cielo. Allá en San Juan 6:41. Entonces, cuando un árbol de mangos dice que es un árbol de mangos, pues no está diciendo mentiras, está diciendo la realidad y no por ello es pretencioso, no por ello lo vamos a catalogar de soberbio. Entonces, nosotros a veces lamentablemente actuamos de una manera religiosa, porque a veces nosotros mismos no reconocemos quiénes somos. Y nos da temor de decir quiénes somos, el papel que jugamos dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Y si alguien se atreve a decir la posición que Dios le ha dado, pues a veces lo juzgamos de soberbios. Y por eso, como creyentes, como cristianos, pues en lugar de actuar con firmeza, pues actuamos de manera tibia. Eh, Al Señor Jesucristo lo querían linchar simplemente por el hecho, pues, de decir la verdad, de decir quién era Él. Si usted lee allá en los capítulos de Lucas 22, versículos 66 al 71,
O Marcos 14, 61 al 65, lo cuestionaban y le decían, bueno, entonces tú quién eres, dinos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo les decía, ustedes lo han dicho, y yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar la palabra. Pero entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo la verdad, que Él era el unigénito Hijo de Dios, ¿de qué manera respondieron los fariseos? Rasgando sus vestiduras, catalogándolo como que Él estaba blasfemando, como que estaba actuando de manera soberbia y lo querían linchar. Hoy en día, lamentablemente, pues todas estas cosas siguen sucediendo. Todo lo que no parezca tibio pareciera estar fuera de lugar. Se espera de nosotros que actuemos de una manera políticamente correcta, pero yo creo que el actuar de una manera políticamente correcta y la tibieza espiritual, pues son primos hermanos. Esperan que actuemos con tibieza, pero esto le está haciendo demasiado daño a la iglesia, porque mientras nosotros actuamos de una manera, digamos, modosita, pues aquellos que a veces engañan, aquellos que a veces pretenden cosas, ser personas que realmente no son, ocupar lugares que realmente Dios no se los ha dado, pues a veces están engañando a las iglesias. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos por temor a que se nos catalogue como soberbios o como pretenciosos? Pues a veces agachamos la mirada, escondemos la cabeza para que no nos la mochen, no nos la corten, y actuamos de una manera indebida. No hacemos lo que realmente deberíamos de hacer. No nos decidimos a cumplir el propósito por lo cual Dios nos puso en la iglesia. Entonces, no te preocupes por lo que diga la gente, preocúpate por lo que dice Dios. Y pues lo que yo veo que dice Dios es que Él aborrece la tibieza espiritual. Él no quiere que seas frío, él no quiere que seas tibio, perdón. Él quiere que tomes una decisión, si vas a ser frío o si vas a ser caliente. Pero si te decides el día de hoy a servir al Señor, el Señor quiere que lo hagas con todo tu corazón, no importando que en algunas ocasiones pueda haber algunas consecuencias. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y pues compártelo, dale like, ayúdanos a transmitir la palabra de Dios, este mensaje que yo creo que puede ser de mucha bendición para la gente. Y espera ese libro, Los que tiemblan a mi palabra. Es un libro basado en revelaciones que me ha dado Dios y que yo creo que en muy poco tiempo, estamos en la última revisión, ya va a estar a la venta, primero Dios, en Amazon y pues de manera física también. El Señor te bendiga.